Por favor, que pongas guarda, Señor, en nuestros labios, papito lindo, para que todo lo que hablemos, Padre Celestial, venga como siempre te lo suplicamos, Padre bendito, a edificar, a consolar, si fuera necesario, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, papito lindo, que tú permites que estén esta noche, Señor, acá en tu casa. Los bendecimos con todo nuestro corazón. Y confesamos, Padre bendito, una vez más que el consejo de tu palabra, Dios Todopoderoso, no regresa a ti vacío, Señor, sino cumple el bendito y el precioso propósito, Señor, por el cual tú has enviado tu palabra y por el cual tú nos has traído a cada uno de nosotros a este lugar, Señor. Pon guarda, por favor, en mis labios, papito lindo, para que lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte. Dispuestos estamos, Señor, a recibir la exhortación, papito lindo, que viene de parte tuya. Pero por favor, Señor, te suplicamos que nos hables, papito lindo. Si hay alguien que necesita esta noche que el Señor le hable, yo los invito a que le hablen al Señor, mis amados hermanos. Hablen con el Señor, abran sus labios y pronuncien alguna palabra si es que necesitan que el Señor les hable esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, así lo confesamos, papito lindo, que tú nos hablarás, Padre Celestial, y no solamente nos hablarás, sino desde ya, Señor, tomamos el consejo de tu palabra, creyendo, Señor, que no caerá, Señor, en tierra estéril, papito lindo, sino confesamos, Señor, que tu palabra caerá en tierra fértil en nuestras vidas y producirá, Señor, ese fruto que tú esperas, ese cambio, Señor, que nosotros mismos anhelamos en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Dios los bendiga, sean bienvenidos, pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Pues yo creo que a estas alturas, ¿verdad?, del tiempo que nos ha tocado vivir, ya todos sabemos que se ha proclamado año de la recompensa. Decimos amén. Bueno, miren, este tema, mis amados hermanos, viene como consecuencia no de un tema que muchas veces la mayoría de nosotros, los pastores, yo creo que cometemos un grave error, porque le preguntamos al Señor cuál es el tema que quieres que predique, pero muy pocas veces le preguntamos cuál es el tema que quieres que yo aprenda o que yo viva. En fin, este tema, repito, no viene como consecuencia de pedirle al Señor un tema para predicar, amén, sino como consecuencia, mis amados hermanos, de anhelar algo más con el Señor, amén. Y me llevé con la grata sorpresa, no solamente porque es el año de la recompensa, ¿verdad?, de que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que cuando ustedes y yo buscamos tener intimidad con el Señor, eso trae recompensa. Amén. Entonces, cada una de las cosas, escuchen bien, que ustedes y yo buscamos hacer, esa palabra es muy importante, la palabra intimidad. Amén. O sea, repito, todo aquello que yo busque hacer para tener intimidad con el Señor, la Biblia dice, ahí lo vamos a demostrar, que trae recompensa. Amén. Lógicamente, ¿verdad? Ustedes y yo no lo vamos a buscar a Él por las añadiduras, amén, porque la Biblia dice, valga la redundancia, que las añadiduras son añadidas, amén, no son la base, no son la fuente, no son el principio, sino claramente lo dice, son añadiduras, amén. Entonces ustedes y yo no lo vamos a buscar a Él por la recompensa, sino por el deseo, mis amados hermanos, de intimidad que tengamos con Él, amén. Si el cristiano, no digo nosotros, ¿verdad?, pero si el cristiano no tiene, mis amados hermanos, deseo de tener intimidad con el Señor, entonces definitivamente ahí hay algo, mis amados, amén. Escuchaba a una psicóloga, ¿verdad?, y perdónenme por lo que les voy a decir, pero igual se los voy a decir, y ella decía de que si dentro de un matrimonio, refiriéndose a la mujer, ¿verdad?, la mujer no tiene deseo de tener intimidad con su esposo, es que algo en su mente está mal.
No lo digo yo, lo dice gente pues que se dedica a estudiar la conducta del ser humano. Amén. Y ellos se han dado cuenta, ¿verdad?, de que si en la esposa, no dijo el varón, sino dijo la mujer, no hay deseo de tener intimidad con su esposo, algo no está bien. Amén. Y espiritualmente hablando, si en el cristiano no hay deseo de tener intimidad con Dios, pues definitivamente, mis amados, no solamente algo no está bien, sino espiritual, almática y físicamente, la persona no puede, aunque quiera, vivir consagrada. Porque alguien, mis amados hermanos, que tiene intimidad con el Señor, vive en santidad. La Biblia dice, aunque habla de los jóvenes, ¿verdad?, pero no está hablando jóvenes, entiéndase, de una edad para abajo. Amén. Sino está hablando de todos aquellos que, como las águilas, nos estemos renovando, entonces vamos a ser jóvenes, ¿verdad? Os escribo, dice, a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Amén. La Biblia también dice que el que ha nacido de nuevo, dice, no practica el pecado. Miren qué tremendo. Pero quien no ha nacido de nuevo, sigue pecando. Puede sentir un remordimiento, puede sentir un arrepentimiento, pero tal vez más se tarda en confesar o en pedir perdón que en volver a cometer el mismo error. Ok, si me voy dando a entender por qué pasa eso en muchos cristianos, mis amados hermanos, de que cometen un error y se arrepienten, pero lo vuelven a cometer. ¿Por qué pasa eso? La respuesta está en la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Por falta de intimidad. Ok, vamos a ir avanzando. Yo no me quiero centrar tanto en la recompensa, aunque sí vamos a hablar de ella, pero sí quiero que ustedes y yo salgamos, mis amados hermanos, con el entendimiento de lo que es la intimidad. Amén. La comunión con el Señor, que la Biblia nos muestra de que esto que ustedes y yo hacemos acá, en el hecho de congregarnos, ¿verdad?, es parte del buscar, del tener intimidad con el Señor. Mas, sin embargo, de todas las versiones que encontré, o que busqué, mejor dicho, solo una versión dice eso. Todas las demás no demuestran de que tener intimidad con el Señor sea esto, aunque es parte. Amén. Ok, vamos a empezar para que tengamos claro, ¿verdad? La intimidad, escuchen esto, que a mí me llamó mucho la atención esto, mis amados hermanos, porque esto no es un significado que dé un diccionario cristiano, digámoslo así. Amén. Sino este es el significado que da un diccionario secular. Y sabemos que por cuanto es secular, pues dentro de los significados que pueda dar, no están pensando en lo espiritual, sino están pensando en que ustedes y yo aprendamos. Más sin embargo, vean qué es lo que dice. La intimidad se refiere a la zona espiritual, íntima y reservada de una persona. A mí me llamó mucho la atención. Por eso ustedes saben que normalmente empiezo con una cita bíblica, ¿verdad? Pero hoy quise empezar con esto de una vez porque me llamó la atención que la intimidad tiene que ver, mis amados hermanos, con la zona espiritual nuestra. Entonces muchas veces, tal vez nos ha pasado, o tal vez conocen a gente que le ha pasado, que son cristianos. Amén. No vamos a dudar de su fe. Podemos creer que creen en Dios. Pero ¿por qué no les va tan bien como ellos quisieran? Porque espiritualmente hablando, en lo más íntimo de su ser espiritual, de su corazón, de su ser, hay algo, mis amados hermanos, que la persona bien sabe que no está bien. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes? Ay, Dios mío, ayúdame por favor a cambiar. ¿Sí o no? Va, ok. ¿Y por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿De dónde? Si se supone, como estamos hablando, que somos cristianos, debería estar bien. Debería de vivir espiritualmente hablando bien, de gloria en gloria, no anhelando que me cambien. ¿Pero por qué nos pasa? Porque como lo acabo de decir, lo vuelvo a repetir,
Porque ahí en el fondo, mis amados hermanos, donde el Espíritu, la misma palabra, la Biblia dice que la palabra es más cortante que una espada de dos filos y nos penetra todo, diciéndonos hasta los más íntimos de nuestros pensamientos, la palabra de Dios lo discierne. El Espíritu Santo también dice: ¿quién sino el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios? ¿Y quién sino el mismo Espíritu conoce las profundidades del hombre? Amén. Entonces, ¿por qué llega ese momento en el que, ay, Dios mío, ayúdame a cambiar? Porque ahí en el fondo, ustedes y yo bien sabemos que hay algo que no está bien. ¿Y qué deberíamos de hacer? Si ya lo identificamos o si no sabemos todavía, pero ya estamos ahí en plática con el Espíritu Santo, ¿qué deberíamos de hacer? No solamente, Dios mío, ayúdame a cambiar, sino deberíamos de cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque miren esto, el problema, mis amados hermanos, con la mayoría de cristianos es que no tenemos intimidad con el Señor. O sea, somos cristianos, oramos de vez en cuando, nos congregamos también, mis amados hermanos, y hacemos lo que básicamente, gracias hermano, podemos decirlo así, lo que la liturgia cristiana nos pide. Amén. Pero cuando ya se llega a la zona de la intimidad, si ustedes le preguntan, no les voy a preguntar a ustedes, ¿verdad? Pero si le preguntan a la mayoría de cristianos si les gusta orar, la mayoría les van a contestar ¿qué? Que no. La mayoría de cristianos responden ¿qué? Orar es lo que menos les gusta. Ok, ¿y de qué otra forma, díganme ustedes, puedo yo tener intimidad con Dios? Orando, mis, ahí se van a dar cuenta de lo que la Biblia dice. Entonces yo quiero empezar con esto para que nos enfoquemos de que ni siquiera es un diccionario cristiano, y cuando da el significado de la palabra intimidad se refiere a la zona espiritual. Entonces yo les decía, ¿por qué es que muchas veces, mis amados hermanos, a mucha gente no le va tan bien como quisiera? Porque espiritualmente hablando hay algo que no está bien. La Biblia dice en uno de los libros del apóstol Juan, dice: amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas buena salud y que seas prosperado en todo, dice. Pero hay una versión que dice, porque la mayoría de versiones dicen que seas prosperado en todo así como prospera tu alma. Pero hay una versión que a mí me gusta mucho, que ella dice: y que seas prosperado en todo así como espiritualmente hablando estás bien. Entonces la prosperidad, mis amados hermanos, en donde, como ustedes quieran tomar o entender la palabra prosperidad, empieza cuando espiritualmente hablando estoy bien. En otras palabras, según este significado, la prosperidad empieza cuando íntimamente estoy bien con Dios. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo necesitamos, mis amados hermanos, para estar mejor de lo que estamos? Intimidad con el Señor. Amén. En alguna oportunidad alguien se molestó conmigo, pero a mí me preocupó mucho. Vieran ustedes cómo me preocupó. Porque estábamos en medio, en ese entonces no teníamos templo, y fue aquí en Costa Rica. Estábamos en medio de un discipulado en la casa de la persona y lo llamaron, o sea, llamaron al teléfono, y en medio de la predicación agarró el teléfono y ¡aló! Ay, vean ustedes todo lo que yo pude haber sentido, ¿verdad? Ok, así se quedó, yo seguí predicando como que nada pasó. Cuando ya se sentó y se acomodó, aproveché para desquitarme. Y le digo, y casualmente lo agarré a él, crean ustedes que es casualidad. Y estábamos hablando de algo muy relacionado a la intimidad, y yo le pregunto a él, hermano, y perdónenme por el ejemplo que les voy a poner, pero eso fue lo que le pregunté. ¿Qué haría usted, le digo yo, si está en un momento en el que está teniendo intimidad con su esposa y lo llaman por teléfono? ¿Contesta sí o no? ¿Qué creen que me dijo? No, me dijo. Ok, entonces les pongo ese pequeño ejemplo con mucho respeto, mis amados hermanos. ¿Quién va a estar preocupado por un momento de intimidad cuando está en el teléfono? ¿Quién? Nada más alguien que no le interese o la persona o lo que está pasando. De lo contrario, nadie. El teléfono queda en segundo plano.
Pero ¿cuánta gente han visto ustedes? A mí me dan ganas de poner un rótulo, no ahí, sino aquí, prohibido el uso de celular adentro de la iglesia. ¿Y por qué, pastor? ¿Será bueno ponerlo? ¿Qué piensan ustedes o no? ¿O muy exagerado el pastor? No, a veces en los centros dicen prohibido el uso del celular, celulares silencios. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Pero por qué creen que me dan ganas de ponerlo? Porque no se ha entendido en realidad que es una intimidad con el Señor. Porque mis amados hermanos, miren, la Biblia lo dice, no lo digo yo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ustedes y yo, miren, los de la alabanza, no saben lo que les espera, de veras, no saben lo que les espera. Deberíamos entender de que desde el momento que entramos por esa puerta, yo estoy entrando a un lugar de intimidad. Que el mundo gire y que ruede allá afuera. ¿Por qué voy a estarme yo preocupando por las cosas del mundo si vine? Ahí se van a dar cuenta y les voy a demostrar al aposento, al lugar de intimidad donde solo habita el rey. Y si estoy en un lugar donde el rey habita, ¿qué voy a estar haciendo yo con el bendito teléfono? Yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, que muchas personas, si ustedes son, pues agárrenlo. Si no son ustedes, pues no lo agarren, ¿verdad? Solo termino yo de predicar y digamos, amén. Y ya no se despegan del celular, ni porque salen de aquí. O sea, termino yo, agarran el celular y ya no se desprenden del celular. ¿Por qué? Porque no se ha entendido a lo que venimos a la iglesia. Les aseguro que pongo el rótulo y como dicen los mexicanos, me le vale, no voy a decir cómo dice. Y ni así. Miren. Los que hacen eso, pues definitivamente llega a un punto en el que es un extremo el poner un rótulo, ¿verdad? Para que la gente de alguna forma entienda. Pero hay algo, mis amados hermanos, que se llama sentido común. Que el mismo sentido común me dicta a mí lo que yo puedo hacer dentro del templo y lo que no. Allá en Guatemala, por eso les digo, los de la alabanza no saben lo que les espera. Lo que usábamos para ensayos no eran celulares, eran hojas. Y nadie tenía permiso de agarrar el celular en medio del ensayo. ¿Por qué? Porque estábamos ensayando. Dejen que el mundo gire allá afuera. ¿Ustedes creen que por una hora que estén en un ensayo el mundo va a cambiar? Si las cosas tenían que pasar, van a pasar. Y si no tenían que pasar, no van a pasar. Pero yo voy a entender de que cuando entro por esa puerta, y ahí se van a dar cuenta, ahí está ya en la pantalla, entro a tener intimidad con el rey. ¿Y quién, como acabo de poner el ejemplo, en un momento de intimidad va a estar pendiente del celular? Solo alguien que no le interesa. Pero vean qué dice la Biblia. Mateo 6:6 dice, pero cuando ores, ahí está. ¿Cuál es la forma de tener intimidad? La oración. Y si a ustedes y a mí no nos gusta orar, mis amados hermanos, pueden responderme. Pensemos en alguien, algún cristiano por allá en Marte, que no le gusta orar. ¿Qué me pueden responder ustedes? ¿Cómo está su intimidad si no le gusta orar? Mal. Probablemente ni la tenga. Ok, dice acá, pero cuando ores, entra en tu aposento más privado. Ahí voy a ir explicando todo eso. Miren qué es lo que dice. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, ¿qué dice? ¿Y cuál es el título, mis amados hermanos? La intimidad trae recompensa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo vayamos a tener intimidad con el Señor, allí lo dice claramente. Vamos a leer otra versión. Dice, pero así es como debes de orar. Vean lo que dice. Ve a un lugar en tu casa donde, ¿qué dice? Donde puedas ver Netflix, donde puedas tener ahí el celular, donde puedas tener cualquier tipo de distracción.
No, perdón. ¿Qué dice? Ve a un lugar, miren qué dice, mis amados hermanos, en tu casa. Es que una cosa es que ustedes y yo vengamos y oremos aquí. A otra cosa es que ustedes y yo dediquemos un tiempo en nuestra casa a solas con el Señor. Amén. Dice acá, ve a un lugar en tu casa donde puedas estar solo, puedes cerrar la puerta y puedes orar a Dios tu Padre. Él está en ese lugar secreto de intimidad. Él ve lo que haces allí. Él te dará, escuchen lo que dice, cosas buenas a cambio. Lógicamente, ¿verdad? Ustedes y yo no oramos para que Él nos dé algo a cambio de mi oración, porque eso sería un trueque y entonces dejaría de ser Dios. ¿Sería Él interesado o sería mi oración interesada? Yo voy a querer tener intimidad con Él simple y sencillamente porque lo amo. Y porque sé que Él me ama y porque Él ha tenido misericordia. Pero escuchen cómo lo dice esta otra versión. Es la misma cita. Esta dice: esto es lo que quiero que hagas. Encuentra un lugar tranquilo y apartado para que no te sientas tentado a actuar mal ante Dios. Ahorita leyendo esta cita me recuerdo que en mi primera etapa acá en Costa Rica pastoreando, allá por una calle de Carrillos, había un hermano que se congregaba, pero en la casa de él, yo no sé hasta la fecha si nacía o que el asunto es que ahí adentro de la casa había una como laguna. No era grande, pero a mí me gustaba ir a orar ahí. Yo le pedía permiso y cuando ahí me iba a orar yo solito. Entonces por eso no era mi casa, pero dice acá, encuentra un lugar tranquilo, apartado para que no te sientas tentado a actuar mal ante Dios. Ayúdenme con esto. Voy a orar. Estoy hablando generalmente, ok. Voy a orar. Dice ahí un lugar tranquilo y un lugar apartado. Mi pregunta es, por lo que leo acá, para que no te sientas tentado a actuar mal ante Dios. ¿Qué sería si yo dispuse mi corazón a orar? ¿Qué sería esto? Actuar mal ante Dios. Si yo dispuse mi corazón a orar. No tener cosas que nos distraigan. Por ejemplo, ¿qué sería? Tener cosas que nos distraigan. Y yo dispuse mi corazón para orar. Pero primero voy a poner música en el teléfono. Pero tengo tantas notificaciones. Hasta ahí quedó. Ya sin querer queriendo, dijo alguien por ahí, actué mal ante Dios. Porque la Biblia dice que quien pone el querer como el hacer y quien hace que las cosas se hagan es Él. Entonces ese deseo de, tengo ganas de orar, o sea, no es, mis amados hermanos, terrenal, no es no es humano. Es que Dios está llamando nuestra atención, quiere que vayamos a tener intimidad con Él y resulta que muchas veces resultamos haciendo otras cosas. Ay, Dios mío, perdóname, pero tú conoces, Señor, cuánto anhelo estar en tu casa. Mentira. Cuando uno anhela, mis amados hermanos, ¿saben qué he hecho yo? A pie me he ido. ¿Por qué? Porque lo anhelo. Dios sabe, mis amados hermanos, que lo que les voy a decir así es. Pero cuando íbamos a ministrar a Poás, a veces a pie me iba. Nadie lo sabe. ¿Pero por qué lo hacía? Por el anhelo de servir. Amén. Y lógicamente eso lo sabe solamente el Señor. Y yo que lo hice. Bien, me recuerdo una vez también. Eso fue por el trabajo, no fue por la iglesia. Pero se fue el bus. Cuando yo llegué ya no estaba el bus. Y empecé a caminar hacia el trabajo. ¿Por qué? Porque yo sabía la necesidad que tenía mi familia. ¿Y qué iba a hacer yo? Me dejó el bus, me regreso a mi casa. No, cuando uno anhela, mis amados, en realidad tener intimidad, si el Señor nos dio dos piernas, de cualquier forma uno llega. Pero cuando uno ha perdido el deseo de la intimidad, cualquier cosa es excusa, cualquier cosa es pretexto. Entonces lo que ustedes y yo tenemos que cuidar a la hora de querer tener intimidad con el Señor para que venga recompensa es no estar tentados, mis amados hermanos, a hacer
lo que el Señor no nos puso a hacer. Si Él te puso a orar, entonces a orar. Si te puso a tener intimidad, a tener intimidad. Miren lo que dice acá. Ok, me gusta mucho cómo dice esto acá. Dice, simplemente entra ahí, simplemente entra ahí de la manera más simple y honesta que pueda. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, pero no me acuerdo en este momento. La cosa que él en la letra de la canción da a entender de que delante de Dios está, no dice desnudo, pero más o menos. ¿Cómo? Es que no me recuerdo. Ok, simple y sencillamente, mis amados hermanos, para llegar delante de Dios, ahí simple y honesto. Sinceramente, Señor. Yo vengo, Padre, por ejemplo, no como la diferencia entre la oración del fariseo y el publicano. ¿Cuál fue? El Señor les cuenta, ¿verdad? Más o menos la parábola al pueblo y le dice, llegó un fariseo, entró al templo y empieza a orar al frente, dice, puesto de pie. Y dice, Señor, tú sabes que yo te doy el diezmo de todo. Y empieza, y no soy, dice, miren qué tremendo, y no soy como ese publicano. Y el publicano, dice la Biblia, que entra al templo humillado, llega al altar, se postra y le dice, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el otro diciendo, no soy como ese publicano. Y luego Dios, el Señor Jesús, después de contar eso, pregunta, ¿quién de los dos? Miren que los dos fueron a orar. Y él pregunta, ¿quién de los dos se fue justificado? El publicano, que por naturaleza solamente su nombre lo dice, mis amados hermanos, solamente por el trabajo que él ejercía era pecador. Y el otro era un fariseo, era un predicador que estaba en el templo predicando. Mas sin embargo el Señor pregunta, ¿quién de los dos se fue justificado? Vamos a parafrasearlo así, ¿el predicador o el pecador que llegó a pedir perdón? Todos le responden, el publicano. Entonces miren, los dos llegaron a orar, pero uno llegó alabándose por lo que era y por lo que hacía. Y el otro, ¿cómo llegó? Simple y honestamente. Y termina diciendo, miren qué tremendo, cuando uno hace eso, entra delante de la presencia del Señor simple y honestamente, lo que pueda, dice, el enfoque pasará de ti a Dios, y miren lo que muestra aquí como recompensa, y comenzarás a sentir su gracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos, cuando hay un momento de intimidad? Ya ustedes y yo dejamos de Dios, provéeme, dame, ayúdame, porque muchas veces solo a eso vamos a orar. Señor, ayúdame, provéeme, Señor, ya no aguanto, ya a dar queja, llegamos. Pero cuando ya uno está teniendo intimidad, ya uno, ese momento de intimidad no se centra en uno, sino se centra en Él. Y lo dice aquí claramente, y comenzarás a sentir su gracia. ¿Y qué es la gracia, mis amados hermanos? Pues es la capacidad de poder soportar todo aquello que humanamente no es posible. Ya el Señor nos da de su gracia para poder alcanzar, obtener, recibir o hacer aquello que ustedes dicen, no, de esta sí no salgo, esto sí no puedo. El Señor nos da la gracia y con su gracia podemos ser más que vencedores. Pero ¿en dónde se encuentra eso? En la intimidad. Miren, esto me llamó la atención, mis amados hermanos. Voy a tratar de ir rápido, bueno, como puedo. Ya lo leímos, ¿verdad? Aquí dice, lo último voy a leer, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, ¿qué dice? Te recompensará. Las otras versiones ya vimos que lo dicen diferente, pero miren, la palabra recompensa que dice ahí, te recompensará, tiene varios significados, pero yo tomé en esta oportunidad 4 nada más. 2 de acá y 2 acá, 4. Número 1, la palabra recompensa significa pagar la deuda. Entonces cuando yo vi ese significado dije, ay, Dios. ¿Han escuchado ustedes un canto de Heriberto Hermosillo que dice, fue algo así como estar en cadena perpetua, dice, y una mañana escuchar, te doy libertad?
Ya se imaginan ustedes, mis amados hermanos, ¿qué podrá sentir una persona que la han condenado a cadena perpetua y una mañana dice queda libre? Gratitud, yo no sé, pero yo digo que esa persona se pone a llorar, brinca, no haya ni qué hacer, no sé. Pues más o menos eso es lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Amén. Ustedes saben que la Biblia dice que por cuanto todos nosotros pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué fue lo que Él hizo al morir en la cruz? Pagó nuestra deuda. Amén. Y al pagar nuestra deuda, mis amados hermanos, entonces ustedes y yo quedamos libres. Y dice el libro de Gálatas que a libertad ustedes y yo hemos sido llamados, solamente que no utilicemos esa libertad, y así lo dice, para darle rienda suelta a la carne. Pero a mí me llamó esto mucho la atención, porque hace un énfasis aquí en lo que yo traigo de significado, no, pero en toda la información que encontré de ese primer punto, hacía un énfasis tanto en una deuda literal, o sea, económica, como una deuda, imagínense, por eso fue necesario que Jesús viniera a morir, porque nadie podía pagar la deuda por sus propios pecados. Amén. Nadie podía pagar la deuda por sus propios pecados. Entonces hace énfasis a dos tipos de deudas: a la deuda que ustedes y yo podamos adquirir financiera, amén, pero a la deuda también que ustedes y yo podamos adquirir según nuestros pecados. Veamos, dice acá: tú cuando ores, cierra la puerta, ahí vas a encontrar a tu Padre en la intimidad, y tu Padre, que va a ver todo lo que estás haciendo en la intimidad, te recompensará. ¿Cuál es la primera recompensa que Él da? Ahí está en la pantalla, mis amados hermanos. Perdón, no escuché. ¿Y ustedes sí lo escucharon? ¿Qué es lo que pasa cuando uno busca al Señor, mis amados hermanos? ¿Sí están conmigo, va? ¿Qué pasa cuando uno busca al Señor en intimidad? ¿Qué tipo de deuda? Dos: las deudas financieras y las deudas, vamos a decirlo así, espirituales, o mejor dicho, las deudas que venían como consecuencia del pecado. Y yo les puedo decir, mis amados hermanos, de que hemos visto esto con mi esposa. Estando acá, en donde de alguna forma, comparado a como estábamos en Guatemala, ¿verdad?, hemos estado limitados, las deudas se cancelaron. Y uno dice, ¿y por qué? Creo que ahora lo podemos entender mejor. ¿Por qué se cancelaron las deudas, mis amados hermanos? Respóndanme. Muy bien, gracias por responder. Por la intimidad que uno pueda tener con Dios. Entonces acuérdense que les dije, este no es un tema que vino como consecuencia de Señor, ¿qué predico? Sino un tema que vino como consecuencia de estarle abriendo mi corazón al Señor, y pues no demostrarle, porque Él sabe mi condición, pero sí de abrirle mi corazón para poder ver y entender también mi propia condición. Y esto fue lo que Él me habló, y yo dije, no, esto no se puede quedar sin predicarlo. Esto tenemos que saberlo. Y yo me quedé congelado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque les digo, y mi esposa y muchos pueden dar testimonio, este año en donde más limitados estábamos, las deudas se pagaron. Ahora, ¿y por qué? Si me voy dando a entender, por la intimidad. Yo sé, mis amados hermanos, que uno tal vez en un momento de una deuda económica, más que intimidad, lo que quiere es ver dinero. Pero vamos a la intimidad. Ahí el Señor algo va a hacer. Se los aseguro, algo va a hacer. Yo he recibido testimonios, mis amados hermanos, de gente que no tenía para pagar y de repente lo llaman, miren, en su cuenta hay cierto saldo. ¿Y de dónde apareció dinero en la cuenta del banco? Si normalmente los del banco lo que normalmente hacen es quitarle a uno el dinero. Yo estaba bien contento porque dejé una cuenta allá en Guatemala en dólares y me quedaron $19. Y dije, pero ahí los tengo. Uno de estos días revisé, ¿qué creen? Dije, se me multiplicaron, tengo unos 190. En cero está la cuenta.
¿Que lo robó lo del banco? Ok. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, dejemos de preocuparnos. Porque tengo que pagar aquí, tengo que pagar esto y lo otro. Vaya a tener intimidad. Vaya, pero intimidad de la buena. De aquello que uno sale hasta con los ojos hinchados. Y es un montón de manchas y vómitos ahí en el piso. ¿Por qué? Porque hasta el Señor nos hizo libres. Intimidad. Y cuando usted salga, el Señor va a dar la respuesta. Algo el Señor va a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Sobre todo con las deudas financieras, que nos preocupan tanto que hasta las ganas de orar se nos quitan. Que la intimidad ni siquiera nos pasa por la cabeza, y en la intimidad está la solución. Ahí lo dice claramente. Le voy a leer esta porque esta utiliza la palabra recompensa. Pero cuando ores, entra en tu aposento más privado, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te cancelará las deudas. Eso es lo que dicen, mis amados hermanos. Pero ¿cuál es la excusa que la mayoría ponen cuando tienen deuda? Mire, pastor, disculpe, pero perdone, hoy no puedo llegar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que dicen? Tengo que trabajar, pastor. ¿Es eso el orden que la Biblia da? No. Entonces, ¿cómo se van a pagar las deudas si las prioridades espirituales están cambiadas? No se puede, mis amados hermanos. Nos vamos a desgastar preocupándonos cuando, miren, lo único que el Señor nos pide: venga, entre y tenga intimidad. La Biblia dice, Dios lo dice, no lo digo yo. Pruébenme. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer para probarlo? Vamos a ver si alguien sabe. Ofrendar y diezmar. ¿Y qué es lo que la mayoría hace, mis amados hermanos? Sobre todo cuando hay que pagar una deuda. Ay, Dios mío. Miren, yo ese cuento, mis amados hermanos, no se lo creo a nadie. Ah, Dios mío, es que tú conoces mi corazón, Señor, que yo quería, pero es que no es cierto. Porque si uno quiere darle algo a Dios, uno lo hace. Miren, no voy a grabar esto, pero sigo grabando. Porque muchas veces, mis amados hermanos, nos pasan cosas como estas. Decimos, no tenemos, pero sí tenemos. Lo que pasa es que las prioridades están cambiadas. Lo que pasa es que mis prioridades no están en Dios. Mis prioridades, por el punto que estamos viendo acá, son las deudas. Entonces se le paga, lamentablemente, al Dios Mamón y no se le paga a Dios. Y entonces, mis amados hermanos, ¿cómo pretendemos estar bien espiritualmente hablando? Si mis prioridades están cambiadas, ¿qué me demuestra eso? Que no tengo mucha intimidad. Porque en la intimidad Dios nos habla. Yo les he dicho, yo he recibido testimonio, y esto creo que nunca se lo he dicho a mi esposa, de 3 personas, mis amados hermanos, que yo sé que el Señor les habló. Alguno de ellos hasta nos lo dijo, de regalarnos un carro, y no lo hicieron. Yo sé que si lo hubieran hecho, yo sé que el Señor hubiera hecho algo muy poderoso, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en eso. No tengo. Desprendámonos. Y vean qué es lo que la Biblia dice. Pruébenme ahora en esto. Pero ¿cómo se le prueba a Dios? Él lo dice, no lo digo yo. Con diezmos y ofrendas. Ustedes vean qué es lo primero que Él hace cuando yo entro en la intimidad. Paga las deudas. Y dice acá que una deuda es cumplir con la obligación financiera y expresa gratitud por el bien recibido. Yo cuando vi esto dije, Dios mío, se los voy a leer una vez más y ustedes me responden. Pagar la deuda es cumplir con la obligación financiera. O sea, si yo adquirí una deuda, estoy obligado ¿a qué? A pagarla. O sea, no es una opción. No es si quiero, no es si me dan ganas, es una obligación. Amén. Pero vean esto. El pagar la deuda expresa gratitud por el bien recibido. Entonces, ayúdenme con esto. Yo tengo la respuesta, pero quiero que ustedes me lo digan. Una persona que tiene deudas y no paga, ¿qué es?
Mala paga. Ahí dice, en las dos líneas de abajo. Una persona que tiene deudas y no paga, ¿qué es? Es un o una malagradecida o un malagradecido. ¿Por qué? Porque no paga. Y ahí lo dicen mis amados hermanos. Ya cuando viví esto, y santo, yo gracias Señor por sacarnos de deudas este año. Porque yo no quiero ser contado como un malagradecido. Porque si alguien me prestó, dice ahí, cumplir la obligación financiera, expresa gratitud por el bien recibido, me hizo un bien. Entonces mi obligación no es si me dan ganas, no es si tengo, es pagar. Porque eso es lo que Dios hace cuando lo buscamos. Paga. Miren qué tremendo y qué bueno es Dios, lo que ni siquiera Él debe. Si el deudor soy yo, que yo lo paga. Ok, entonces miren cuál es la recompensa que recibimos. ¿Qué hora son? Todavía es temprano. Número 2, cuando entramos a la intimidad con el Señor, dice que oramos, ya leímos la cita, y nuestro Padre ve en el secreto lo que estamos haciendo y nos recompensará. Esa palabra recompensa son actos de rectitud. Entonces, cuando yo busco a Dios en la intimidad, Él me recompensa. Amén. Y el significado número 2, bueno, los que yo escogí porque no los agarré en orden, los busqué y rebusqué, los que más me llamaron la atención. Y el resultado número 2 que yo traigo acá, de recompensa, Dios me recompensa con actos de rectitud. Entonces respóndanme, pueden responderme de dos formas diferentes. Perdónenme que les pregunte, pero es que yo así preguntando siento que ustedes me están entendiendo cuando me responden. Pero si no me responden, siento que no me están entendiendo. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Yo entro a buscar a Dios en la intimidad y la Biblia dice que Él me recompensa, pero la recompensa que Él me da son actos de rectitud. Entonces, cuando una persona tiene o actúa rectamente, ¿por qué es? Porque tiene intimidad. Y ahora todo lo contrario, y cuando una persona no puede actuar rectamente, ¿qué le falta? Le falta intimidad. Démonos cuenta, mis amados hermanos, miren cómo con lo que Dios me recompensa. Dios no dice ahí que me recompensa con rectitud, sino me recompensa con actos de rectitud. Porque ustedes y yo podemos decir, no, pastor, yo pura rectitud, pero si no hacemos nada, pues no me sirve de mucho decir que soy recto. Amén. Vean lo que dice acá, actos de rectitud, cualidad de ser recto, íntegro y justo en el comportamiento y las acciones. Sigo. Implica actuar de acuerdo con los principios éticos, espirituales y morales. Una persona que tiene actos de rectitud no se desvía de lo que considera correcto. Aquí pone dos ejemplos de actos de rectitud: es aceptar un error y pedir perdón cuando se ha cometido una falta. Ninguno de los dos se ve ahí, no. La palabra falta no. Ya no se ve, ¿verdad? Ok, ahora aquí se pone la cosa seria, mis amados hermanos. Porque un acto de rectitud de los cuales el Señor nos da cuando tenemos intimidad es aceptar un error. No sé si alguna vez les habrá pasado, pero a mí sí me pasó. Y gracias a Dios se fue mi esposa. Pero alguna vez ustedes han hecho algo, tal vez hasta alegaron, reclamaron, se enojaron. A mí me ha pasado, por ejemplo, por el teléfono, por las llaves o por algo. Me pasa mucho con los pañuelos. ¿Y mi pañuelo? No sé, pero si yo aquí lo dejé, y me enojo, me lo buscan. Y cuando me doy cuenta, el bendito teléfono tal vez debajo de un cartón, y yo reclamando que lo había dejado, no sé, en algún lugar. ¿Y qué creen que hago cuando encuentro el pañuelo? Pues aparte de sonarme, ¿va? Lo que debería de hacer es ir a pedir perdón por haber alegado, si nadie sabía dónde estaba el pañuelo.
Ese es un acto de rectitud. ¿Pero qué creen que hago? Me sueno, calladita la boca y ya no digo nada. ¿Ese es un acto de rectitud? No. Entonces ahí es donde se mira, mis amados hermanos, la intimidad que tenemos. Si ustedes y yo cometemos un error, a pedir perdón. Pero ¿qué haría una persona orgullosa? Ya lo hice y ni esperes que me arrepienta. No me arrepiento. Ah, qué rectitud. ¿Por qué no puede tener rectitud? Porque no tiene intimidad. ¿Y cómo va a ser recompensado o recompensada? Pues no puede. Pero miren el otro, pedir perdón cuando se ha cometido una falta. Ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos que pedir perdón. Miren, les hablo como pastor, ¿verdad? Como hombre. Pero si algo marca la vida de los hombres, es que nosotros como hombres, mis amados hermanos, nos gusta estar molestando. Y molestando y molestando. Pero no nos gusta que nos moleste. Pero si algo le marca la vida al hombre, de una forma muy negativa, se lo digo porque he hablado con cualquier cantidad de esposos, es que la esposa le haga algo y que le duele, que le toque las profundidades y que no le pida perdón. ¿Por qué le digo esto? Porque también lo he visto del otro lado. Cuando la esposa es humilde y le pide perdón, ese hombre se siente realizado. Hasta como que pareciera otro hombre, solo porque le pidió perdón. Entonces, cuando entramos a tener intimidad, el Señor nos da actos de rectitud. Y 2 actos de rectitud: aceptar nuestro error y pedir perdón. Les hago una preguntita. ¿Es fácil hacer eso? ¿Y por qué no es fácil? Respóndanme. Ah, pastor, porque ellos también son orgullosos. No, yo no estoy hablando de eso. ¿Por qué no es fácil según el tema? Porque no tenemos intimidad. Bueno, voy a avanzar. Pero miren, esto también es delicado, mis amados hermanos. Porque acuérdense que cuando empezó el año, todavía tengo tiempo. El primer tema que yo les expliqué acerca de la recompensa fue de que sí, iba a haber recompensa, pero lo contrario, la recompensa era la venganza. Y aquí la Biblia nos habla de que el significado de recompensa son actos de rectitud, pero también actos injustos. Y hay una cita, que voy a avanzar solo para que ustedes la vean. Esta. Miren lo que dice ahí en rosado. Y al que haya... No, eso no es... vamos a ver, dice: deja que el malo siga haciendo lo malo, y que quien tenga mente sucia siga haciendo las cosas sucias. Ok. ¿Por qué les pongo esto? Porque la Biblia también habla de actos injustos. Entonces, si ustedes y yo, mis amados hermanos, nos comprometemos a tener intimidad con el Señor, la consecuencia va a ser que nos pagan la deuda y nos dan actos de rectitud. Pero si no tenemos intimidad, la consecuencia va a ser que la persona va a tener actos injustos. Y miren qué es lo que dice acá. ¿Cuáles son los actos injustos? Es aquel que va en contra de la justicia, es antijurídico o ilícito. Algunos ejemplos de actos injustos incluyen hacer trampa en un juego. ¿Conocen ustedes a alguien que jugando hace trampa? Si es un juego, mis amados hermanos. Pues miren, yo no quiero ser exagerado, ¿verdad? Pero que el Señor nos libre de que hasta en los juegos seamos tramposos. Porque si en un juego hago trampa, ¿qué será en la vida real? Entonces démonos cuenta cuál es la consecuencia de un acto injusto: no tener intimidad. Amén. Engañar o manipular las reglas, robar y mentir. Entonces la mentira, mis amados hermanos, es uno de los pecados más tremendos que puedan existir. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que la mentira es un pecado que está tanto en el mundo como, lamentablemente, también en la iglesia.
Hay muchos cristianos que practican el pecado llamado mentira. Y ese es un acto injusto que viene como consecuencia de no tener intimidad con el Señor. Entonces, pastor, y un ejemplo ahí para dejar de mentir, de robar, de engañar o ser tramposo en el juego, va a tener intimidad. Vayamos a tener intimidad. Y voy a ir terminando con este. Dice acá, número 4, ¿qué significa que el Señor nos va a recompensar? Dar cuenta de nuestra mayordomía. A mí me llamó la atención, mis amados hermanos, en el retiro que hubo el día martes. Ustedes se recuerdan, días atrás habíamos estado hablando algo acerca de dar cuentas, de ponernos a cuenta. Y en el retiro no recuerdo quién hablaba de estar a cuentas también. Y aquí la Biblia nos vuelve a hablar, mis amados hermanos, de que la recompensa que Dios nos da nos lleva a dar cuentas de nuestra mayordomía. Ahora bien, ¿cuentas de qué tengo que dar yo? El dar cuenta de nuestra mayordomía es ser buenos administradores, escuchen, de nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro cuerpo, nuestras posesiones y nuestras finanzas. Dar cuenta de nuestra mayordomía es un proceso continuo y diario, también un acto final que mira hacia el día en el que seremos recibidos en el gozo del Señor. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos que estar poniéndonos a cuentas todos los días, porque es tan importante el estar a cuentas que está vinculado con el día en que el Señor regrese por nosotros en su arrebatamiento. Ay, Dios mío, miren, según este relojito, aunque le puse pausa, ¿verdad? Me quedan 9 minutos. Según este me quedan 10, faltan 10 minutos para las 8. Saben que normalmente a las 8 termino, ¿verdad? Pero miren, es que todavía me faltan, mis amados. Nada más les voy a leer esto. Lo que les voy a leer acá es lo que la Biblia dice: tú entra a tu aposento. Tu padre, miren, pues lo que está en la columna de amarillo hace referencia al aposento. Lo que está en la columna de en medio es donde dice que, mejor vamos a leerlo porque no va a ser que me confunda. Miren, pues está acá: entra a tu aposento más privado. Okay, ahí eso está relacionado al aposento. Lo segundo está relacionado al lugar en donde está el Padre. Y lo tercero está relacionado a lo que el Padre ve. ¿Ok? Vamos a ver acá. Entonces, la columna de amarillo está relacionada con el aposento. Amén. La columna de en medio está relacionada a Dios, al lugar en donde Dios está. Y la que está ahí, con una que está con rosado, está relacionada a lo que Dios ve que hacemos en el aposento. Bien, pues cuando la Biblia dice, todo esto que está acá, lo dicen diferentes versiones de la Biblia. Una versión dice, entra a tu aposento, y ¿saben qué es un aposento? Lo describen como una habitación de los reyes. Entonces ese tiene que ser un lugar, mi amado hermano, yo no sé, pero ustedes y yo deberíamos tener en nuestra casa un lugar en donde yo sé que ahí voy a tener intimidad con el Señor. Puede ser que ustedes se posten en una silla, en su cama, en un sillón, no sé, ustedes sabrán. Pero ese es el aposento, un lugar donde habita el rey. Ok, ¿y cómo está él en ese lugar? Está en secreto. Pero bien, dice, ve en lo secreto. El siguiente dice, en la otra versión dice, aposento interior. Entra a tu aposento interior. Y bien lo que significa esto: experiencia personal, espiritual, lugar más sagrado del templo de Salomón. Eso era el aposento interior. Pero está hablando de una experiencia personal y espiritual. Yo hoy oraba y le decía al Señor: Señor, llévame a tener experiencias espirituales contigo. Yo tuve muchas experiencias espirituales con el Señor, mis amados hermanos, pero lógicamente, ¿cómo fue? Orando. Algunas de ellas ni orando, pero como se vivía en comunión con el Señor, ahí estaban las experiencias. Lo otro dice, en lo oculto, y vean qué es lo que dice acá: ve lo que se hace. El siguiente dice, entra a tu aposento más privado. Y lo que da a entender es para momento personal y profundo con Dios. Dios está en un lugar privado y bien sabe lo que haces en privado. Todo, mi amado hermano, aquello que tú y yo hacemos en privado, Él lo sabe. La otra versión dice,
una habitación, lugar destinado para vivir. Entonces, nuestro lugar destinado para vivir debería de ser la presencia del Señor. Lugar secreto, y miren lo que dice ahí, está ahí en el lugar privado. Entonces, cuando yo decido, mi amado hermano, ir a tener intimidad con el Señor, Él ahí está. Ahí está esperando. Los que están en blanco y no tienen ningún otro significado es porque los significados eran similares a los que ya les di. Dice esta, entra a tu cámara, miren. Cuando yo entro a la cámara, dice ahí, Él está con vosotros. Entonces ahí está el Señor, mi amado hermano. En el lugar secreto, esta otra dice, vete solo. Y esta me gusta mucho, dice, Él conoce tus secretos desde lo más escondido. Vamos a avanzar a esta otra. Dice, encuentra un lugar tranquilo, Él está en el lugar invisible. Y mira, este es igual al otro, pero esta que lo dice en otro punto, dice, conoce tus secretos. Entonces, cada vez que tú y yo vamos a orar, la Biblia dice que ni siquiera está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe qué es lo que vamos a pronunciar. Miren qué tremendo. Conocen los secretos. Por eso les digo, a mí esa frase que dice, Señor, tú conoces mi corazón, ¿sí? Y Él dijo que este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. Entra a tu cuarto privado. Miren, aquí esta es la versión que les digo, que dice que en grupo, pero es la única. De ahí todas dicen en secreto. Tu Padre que ve en el grupo. O sea, aún, mi amado hermano, cuando estemos congregados, el Señor está viendo lo que tú te estás haciendo. Y en lo oculto, y esta otra me gustó mucho, dice, entra a la alcoba. Y miren lo que dice de una alcoba. Es un espacio en una casa para favorecer el descanso y la intimidad. Miren qué tremendo. Que no se deja ver en lugar más secreto. Aquí voy avanzando, mis amados hermanos. Dice acá, en donde la versión que leímos decía, tu Padre te recompensará. Las otras versiones dicen, Él te pagará, Él te dará un premio. Esta dice, te recompensará abiertamente o manifiestamente. Él da, ¿bien?, lo que se le pide. O sea, todas están íntimamente ligadas con, tú tienes algún deseo en tu corazón, quieres pedírselo al Señor, entra en la intimidad. En la intimidad, Él da lo que se le pide. Él te premiará, Él te lo dará. Miren esto, se entregará a ti, comenzarás a sentir su gracia, de Él te devolverá. Y Él dice acá, se cederá a ti. Ok, todavía tengo 5 minutos. Les voy a dejar por lo menos este. ¿Qué es lo que pasa, mis amados hermanos, en la intimidad con el Señor? Uno recibe lo que pide. Esdras, bien, Esdras tiene cosas muy importantes. Esdras decidió tener intimidad con el Señor y le coloqué aquí al punto. Esdras recibe, le había colocado, recibió todo lo que pidió. ¿A quién le gustaría eso, mis amados hermanos? Pedir que le den todo lo que uno pide. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que ya sabemos qué tenemos que hacer. Pero una intimidad genuina y verdadera. ¿Decimos amén? Bueno, lo voy a leer solamente, y si el Señor pues lo permite, lo predico otro día, si no, ahí lo dejo. Esdras 7:6, escuchen lo que dice. Este Esdras, dice, subió de Babilonia y era, escuchen, y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Ya que Esdras, aquí está la intimidad, miren esto, había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Esdras en su corazón? O sea, en la intimidad, él decidió estudiar la palabra de Dios. Para predicarla, dice que decidió escudriñar la palabra de Dios primeramente para practicarla. Y una vez que la practicaba, la enseñaba. ¿Y con qué empecé yo, mis amados hermanos? Yo empecé diciendo que este tema no fue un tema que yo le pedí al Señor, Señor, ¿y qué predico? Sino fue un tema que yo le pedí al Señor para que me hablara. Y me habló de la intimidad. Entonces, mis amados hermanos, si vamos a estudiar, a escudriñar la palabra,
Y estamos hablando de la intimidad, ahora tengo que practicarlo. Pero eso hoy no me resistí, y yo no puedo ir a predicar sin antes tener intimidad. Me puse a orar. Bueno, pero tampoco solo para el tema de hoy, ¿verdad? Y vamos a dejarlo ahí, mis amados hermanos. Todavía me falta, pero ya se me fue el tiempo. Amén. Y pues yo espero en el amor del Señor que este tema nos lleve a nosotros a meditar. Como se les decía al principio, no vamos a buscar al Señor por la recompensa, pero Él dice que si lo busco en intimidad nos recompensará. ¿Y qué fue lo que a mí más me llamó la atención? Esto, mis amados hermanos, que Él va a pagar nuestras deudas, nos va a premiar con actos de rectitud. Los que no lo buscan, pues con actos injustos, pero yo también tengo que dar cuenta de mi mayordomía. O sea, yo tengo que dar cuenta, mis amados hermanos, y es lo que dice acá, hasta el final, ¿verdad? Pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio, no, esto no es acá, ¿sí? Y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. ¿Y cómo vas a saber qué es lo que haya hecho? Porque se puso cuentas. Amén, amén y amén. Hacemos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.